Buenas a todos, mi nombre es Ismael Moreno y en esta segunda parte del tutorial vamos a analizar un par de sustancias y cómo he utilizado el FXMap en ellas. Así que procedemos. Vale, pues aquí tenemos un terreno, ya dejaré los enlaces en la descripción para que podáis ver las imágenes y los trailers de cada uno de los materiales. Pero vamos, aquí tenemos un terreno, tenemos un río y tenemos un barquito. Este barquito, o este río, primeramente, vamos a ver el río tiene una serie de opciones, aquí tengo bastantes, ¿vale? Pero bueno, el río en sí tiene un offset, que tiene un X, un valor en X y un valor en Y, que me permite desplazarlo, como veis, y me lleva también el barquito, claro, tanto en X como en Y, ¿vale? Eso, una de las cosas que tiene. Tiene la deformación es un warp y eso sí que nos da un poco de problemas. Habría que haberlo hecho de alguna otra manera o hacer ya una fórmula bien currada, ¿vale? Es un seno, como veis, con una deformación que le da un poquito de variación y así ya no nos queda tan uniforme, tan función, tan recta o tan como queramos llamarlo. Tenemos lo mismo que habíamos hecho antes, el número de meandros, ¿vale? Para eso nos valía poder jugar con los periodos. La amplitud de los meandros, ¿vale? La amplitud del seno, no deja de ser otra cosa. Podemos ponerla plana, que sería completamente recto, y esa pequeña curva pues es la deformación que le da arriba. Vamos a darle un poquito de amplitud. Y luego el tamaño del río, que es el tamaño del punto que va pintando nuestro FXMap. En este caso era 0,4, pero si lo vamos haciendo más gordo, pues ese río queda más ancho. Y si lo hacemos más finito, pues el río queda más estrechito. Sin más, ¿vale? Le puse bastantes puntos para que no tuviese problemas en que al hacerlo más pequeño se viesen los bultitos de cada punto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos allá. El río y el barco. El río, pues como habéis visto, es simplemente un FXMap que tiene una sinoidal, ¿vale? Lo mismo que teníamos hecho antes, con nuestros meandros, con nuestra amplitud, ¿vale? Lo mismito. Y el barco, ¿qué ocurre? Que el barco, la posición del barco tiene que ser en la misma dirección que el río. Por lo tanto, ¿cómo hacemos eso? Pues eso, que va a sonar todavía, va a asustar un poquito más, es la derivada de la función del río. La derivada no es más que la pendiente de esa función en cada punto. Por lo tanto, esa pendiente, que es la inclinación que está tomando en cada punto, es justo la dirección en la que se tiene que mover el barquito. Por lo tanto, si yo he trabajado con un seno, su derivada es un coseno, hago un coseno y le doy esa inclinación, ese valor a la rotación del barquito, ¿vale? De hecho, en el barquito vemos que tenemos la rotación y aquí estamos trabajando con el coseno, ¿vale? De esa manera sí permitimos, o de esa manera es como conseguimos que vaya con la inclinación, porque, como veis, el barquito está animado, que eso no lo hemos movido antes, pero el barquito tiene una animación y se va moviendo, ¿vale? Esto de aquí que genera esa distorsión es por la deformación hecha por un warp, que es la que decía al principio que nos daba problemas, en vez de haber creado una función completa para que hiciese esta forma. Entonces, bueno, pero el barco tiene una animación y para que vaya recorriendo el río con esa inclinación necesitamos que vaya rotando en función de cómo cambia nuestra función. Valga la redundancia, claro. Entonces, bueno, pues eso, ¿vale? Esta es una de las opciones que tenemos pues para utilizar un seno, el FXMap, ¿no? Haciendo con un seno y nos permite hacer un río con sus diferentes formas, con sus diferentes variaciones. Sí, y es una cosa que yo creo que no se puede conseguir de otra manera. Si se puede, por favor, que alguien me lo diga, porque es que de verdad no se me ocurre. Ahora veremos cosas que he utilizado el FXMap que sí que se podría haber hecho de otra manera.
Pero bueno, vamos a ver el otro ejemplo. Vale, pues este es el reloj de Fibonacci. Tenemos tres relojes realmente. El reloj de Fibonacci, que es el de la espiral de Fibonacci. El reloj analógico, que es esta aguja o esta línea sería las agujas de las horas. Y esta otra línea sería las agujas de los minutos, la finita, la de los minutos, la gorda, la de las horas. Bueno, lo que decíamos de que no hace falta el FXMap es que en este caso estamos utilizando el FXMap para meter estas dos imágenes en el mismo punto y una vez metidas le damos una rotación. Si hubiésemos trabajado con un Safe Transform, Grayscale, podríamos haber hecho lo mismo cambiando la rotación aquí, creando una función vacía y metiéndonos en ella y creando su rotación como la hemos creado en otros sitios, ¿vale? Por lo tanto, este FXMap es innecesario, realmente. Pero bueno, ese para el reloj analógico, pues vale. Para el reloj digital no hay manera si no utilizamos un FXMap. Le estamos metiendo 11 imágenes, como veis. Nos sigue permitiendo que le metamos otra más, ¿vale? Y que le metamos las que necesitemos. Pero vamos, tenemos que elegir entre ellas si lo pinto o no lo pinto. Por lo tanto, ahí sí que necesito una lógica, necesito elegir entre una y otra, y para eso, a mi entender, solo se puede hacer con el FXMap. Lo mismo, si alguien sabe cómo hacerlo, que lo ponga en comentarios y, oye, encantado de verlo y de aprender cosas nuevas. O sea que para eso estamos. Ahora vemos cómo funciona este y vamos a ver primero en lo que estábamos primero, que era con las funciones, ¿no? Nosotros queremos pintar esta espiral. Esta espiral es la espiral de Fibonacci, que la espiral de Fibonacci se forma a partir de unos ciertos cuadrados. Vamos a ver si encontramos una imagen, permitidme un segundito. Vale, bueno, aquí hay un montón. Esta misma. Vale, si os dais cuenta, lo que están haciendo aquí es un cuadrado del lado 1 y aquí hay un cuadrado vacío que también es del lado 1. El lado de esos dos cuadrados me hace un cuadrado del lado 2. El siguiente es de 2 y de 1, que es el de 3. El siguiente es el de 5. La sucesión de Fibonacci se va formando sumando los dos términos anteriores. Empezamos en 0, 1 y empezamos a sumar. 0, 1, 1. Por lo tanto, se repite otra vez el 1. 1 y 1, 2. 2 y 1, 3. 3 y 2, 5. 5 y 3, 8. 8 y 5, 13. 8 y 13, 21. 21 y 13, 34. Si os dais cuenta, la espiral se notan como unos pequeños piquitos porque está formada por cuartos de circunferencia. Un cuarto de circunferencia, otro cuarto, y sus ejes, o sus centros, perdón, van cambiando. El primero está aquí para hacer este cuarto, el segundo se desplaza aquí, el tercero aquí, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Y así seguiríamos. El siguiente vendría aquí, el siguiente vendría aquí, el siguiente vendría aquí, el siguiente vendría ya muy abajo. ¿Vale? La sucesión de Fibonacci, una de las propiedades muy interesantes que tiene, es que la división de dos términos consecutivos, o sea, 3 entre 2, 5 entre 3, 8 entre 5, 13 entre 8, 21 entre 13, 34 entre 21, la sucesión que crea esos términos, su límite es el número áureo. Y por lo tanto, el límite de esta espiral es una espiral áurea, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo es que el límite de esas proporciones, la proporción entre el cuadrado anterior y el siguiente, es una proporción áurea. Por lo tanto, la espiral acaba teniendo una proporción áurea, cuando tendemos a repetir esto infinidad de veces. Aquí en el principio no es exacta, pero sí se nos aproxima mucho. Y en este caso, lo que hemos hecho nosotros ha sido coger la fórmula de esta de aquí
coger esta fórmula. ¿Por qué hemos cogido esta fórmula? Porque esta fórmula nos viene en cosenos, senos y exponenciales y multiplicaciones sencillas. Entonces, estas son las fórmulas que tenemos y que podemos utilizar en Substance, ¿vale? Entonces hemos utilizado esta fórmula. Como veis, esta espiral va de fuera hacia adentro, ¿vale? Y se va cerrando cada vez más. La fórmula nos viene perfecto para poder utilizarla y entonces eso es lo que hemos hecho nosotros. Nos hemos metido en nuestro FXMap, en el quadrant y en nuestro offset es donde hemos creado esa fórmula. Vamos a intentar verla más o menos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos el 800, que el 800 es el número de puntos que tenemos en nuestro iterate, ¿vale? Por eso aquí estamos con 801. El 1 es porque al restarle hubo un momento que dividí entre 0, que se dividía entre 0 y casi la lío, vamos. Hubo un momento que se bloqueó el ordena y no pudo ir. Así que nada, 801 para que no hubiese problema. ¿Por qué 801 menos el número en vez de tirar directamente con el número desde aquí? Porque lo que estoy haciendo yo al restarle es pasar, en vez de 0 a 800, de 800 a 0. Voy en la dirección contraria, ¿vale? En vez de moverme en un sentido, me estoy moviendo en el otro. Por lo tanto, en vez de pintar la espiral en este sentido, yo la estoy pintando en este otro sentido, en el sentido de las agujas del reloj, simplemente. Por eso hacemos este cambio. Lo dividimos para conseguir ajustar un poquito, ¿vale? Porque estos valores no nos los han dado y entonces hemos tenido que ir probando un poquito hasta que se van ajustando. Esto simplemente es para que recorran menos espacio, para que no esté recorriendo tantas y tantas vueltas, porque si no daría muchas más vueltas. Tenemos nuestro coseno, tenemos nuestro seno de teta. Nuestro teta viene a ser este, o bueno, viene a ser este, que es nuestro X. Tenemos coseno y seno, que van multiplicados por un número b y por un e elevado a otro número. Vale, entonces tenemos nuestro coseno, que va multiplicado por algo, nuestro seno, que va multiplicado por algo. Una constante, un float constante. Eso es nuestro b. Nuestro valor b es menos 0,43. Y ahora el seno y el coseno, cada uno de ellos, después de haberlos multiplicado por el b, lo vuelvo a multiplicar, cada uno de ellos, por e elevado a algo. ¿A qué algo? Pues elevado a nuestro teta multiplicado por otro valor, o sea, e elevado a k teta. Este k, en este caso, es este. Y que, bueno, en verdad sería el positivo, 0, tal. Este menos es por este menos de aquí, pero bueno, sin más. Estos dos valores multiplicados se lo metemos a la exponencial, que lo que hace es e elevado a lo anterior, y ese resultado lo multiplicamos a nuestro resultado del coseno por b y a nuestro resultado del seno por b. Volvemos a hacer este cambio de la negación para tenerlo en positivo, como a nosotros nos interesa. Y tenemos nuestra espiral. Ya está. Sin más. Es meter una fórmula que parece muy rara y que parece muy una locura, que cómo voy a meter todo esto, que no sé qué. Pues es meterlo así. O sea, sí, es un poco raro, van así líneas cruzadas y tal, pero no tiene más. Es simplemente ir haciendo poquito a poco lo que queramos. Y esto de aquí, pues bueno, ajustarlo un pelín e ir viendo. Yo quería que me empezase a pintar de dentro hacia afuera. En vez de fuera hacia adentro, pues lo he hecho así. Si os da igual o no necesitáis que pase eso, pues no tenéis problema. Vale, entonces hasta aquí la forma de pintarlo. Ahora vamos a ver la forma de iluminar las imágenes, porque esto nos ha permitido hacer nuestra muesca gris o nuestra línea gris. Y ahora lo que queremos es que se ilumine los minutos y las horas, que nos diga algo, ¿no? Porque aquí tenemos un número 12 que nos dice que son las 12 horas y el número 29 que nos dice que son 29 minutos. Tenemos aquí unas agujas que se mueven y que nos dicen que está pasadas las 12
y en minutos que llega casi a la mitad. Entonces, aquí nos está diciendo las horas bien, pero aquí, ¿cómo vemos aquí las horas? ¿Cómo sabemos aquí qué hora es? Cómo funciona al final un reloj binario. El reloj binario te da las horas en números binarios. Y esos números binarios son 1, 0, 0, 1, no. Eso lo tengo que exponer de alguna manera. ¿Cómo los pongo? Los pongo con la luz para el 1, para el 2, para el 4, 8, 16, 32. Y con eso, con encender unas cuantas luces, tenemos dado el número que nos dé la gana desde el 0 al 60 sin problemas. O desde el 0 al 59. Pues aquí vamos a hacer un poco lo mismo. Aquí vamos a tomar los valores de esa espiral que habíamos dicho, los valores 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y 34, ¿vale? Que son los de estos cuadrantes. Esta de aquí valdrá 1, esta de aquí 2, 3, 5, 8, 13, 21 y 34. ¿Y qué enciendo? Pues enciendo las luces necesarias. De hecho, en este caso es el mínimo de luces necesarias para expresar uno de los números. Son las 12. Las 12, las horas las ponemos en rojo y los minutos en azul. Lo que pasa que cuando tienen que ocupar la misma luz, se tiene que iluminar la misma luz para ambos, pues entonces la iluminamos en morado. Por lo tanto, este nos vale tanto para horas como para minutos. ¿Y qué tenemos? Tenemos el 1, el 2 no, el 3 sí, 1 y 3, 4, el 5 no y el 8 sí. Entonces 4 y 8, 12. 12 horas. Y en los minutos tenemos el 21 y tenemos el 8. 21 y 8, 29. Vamos a probar con otro. Vamos a cambiar la hora. Está puesto en minutos. Podemos ir desde el 0 hasta el 1440, que son 24 horas. Entonces, por ejemplo, el 1203, eso se nos convierte, al dividir entre 60, pues son 1200 entre 60 a 20 y nos sobran 3 minutos. Pues las 20 y 3 minutos. Y esto, como nos lo escribe, el 20 en horas es 2, el 3 no, 5 y 13. 2 y 5, 7 y 13, 20. Y en minutos el 3. Pues ya está. ¿Vale? A ver, 235. 235. Pues son 3 horas y 55 minutos. 55 minutos, pues 34 y 21, 55. 3 horas, 3. ¿Vale? Vamos a ir probando a ver si alguno se mezcla un poco más. Bueno, este es lo mismo, pues 34 más 13 más 5 más 2, 13, 5 y 2, 5 y 2 son 7 y 13, 20 y 34, 54. ¿Vale? Entonces, así va funcionando todo. Vamos a ver, el 167, por ejemplo. Bueno, pues 2 y 47. 13 y 34, 47 y el 2. ¿Vale? O sea, esto funciona así. Es simplemente hacer una pequeña suma de lucecitas y lo tenemos listo. ¿Vale? ¿Cómo hemos conseguido que se ilumine unas sí y otras no? Porque eso es lo complicado, ¿no? Más que complicado, lo raro de pensar. Ahora a ver cómo lo hago. Pues con los is y los os que hemos visto antes. Si nos metemos en el FXMap de las horas y nos metemos en la luminancia o la luminosidad, aquí asusta mucho, ¿verdad? Ves esto y dices, ostras, vale, pues nada. ¿Qué hemos hecho? Bueno, vamos a ver primero qué hemos hecho aquí, porque hay una parte que todavía no hemos visto y va a ser más intuitivo, si no. La luminancia. Aquí también la hemos tocado. ¿Por qué hemos tocado la luminancia aquí? Porque si os dais cuenta, en nuestra espiral hay partes en las que no se pinta. Se van pintando los puntos, pero no se pinta siempre. El tamaño, como veis, también lo hemos tocado. Empieza más pequeño y termina más grande, ¿vale? Eso es el pattern size, que lo mismo. Esto de aquí sobra. No está haciendo nada. Y esto de aquí es nuestra función. ¿Vale? Lo que estoy haciendo en nuestra función, lo mismo. Lo resto, lo divido entre sí mismo y así lo que hago es empezar
en la dirección que yo quiero, al restarlo, la dirección de dentro a fuera, y al dividirlo entre esto lo unifico. Le doy el intervalo entre 0 y 1, ¿vale? Porque si tengo 800 puntos y lo divido, el intervalo que me da lo divido entre 800, pues me queda entre 0 y 1, con 800 puntitos metidos en ese pequeño intervalo, ¿vale? Como va de 0 a 1, lo multiplico por 4, va de 0 a 4, le sumo 1, va de 1 a 4, y entonces me he cargado algo que no debía. Perdonadme. ¿Quién me he cargado eso? Ya cargaste uno. Le resto 800 para ir en dirección contraria, lo divido entre 800 para unificarlo, lo multiplico por 4, va de 0 a 4, le sumo 1, va de 1 a 5, y ahora 1 dividido entre esto, pues 1 dividido entre 1 hasta 1 dividido entre 5, o sea, va de 1 a 1 quinto, a 0,2. Entonces nuestro intervalo ha pasado de ir de 0 a 800 a ir de 0,2 a 1. Realmente de 1 a 0,2 en dirección contraria, ¿vale? Y al ir dividiendo entre eso, a nuestro valor, pues lo que vamos haciendo es aumentar cada vez un poquito más. Ya está, ¿vale? Eso es lo que hacemos para hacerlo grande. Volvemos a la luminancia. Esto de aquí, que aquí es donde entra el I y el O, ¿vale? Aquí es donde digo si lo pintas o no lo pintas. Para decirle que lo pinte, pues bueno, tenemos que empezar. Tenemos que crear unos ciertos intervalos. El intervalo hasta aquí, luego el que empieza aquí termina aquí, el que empieza aquí termina aquí, el que empieza aquí termina aquí. Esto no nos queda otra que crear esos intervalos. ¿Cómo los creamos? Pues diciendo que seas menor que 225. Eso es desde 0 hasta 225. Todos estos de aquí, estos 225 puntos, están todos aquí. Luego que estés entre el 285 y el 310. Que seas mayor que 285 y que seas menor que 310. Eso es que estés metido entre estos dos números. Y ese de ahí es este de aquí. Que seas mayor que 353 y que seas menor que 395. Como hemos explicado antes, el I tiene que ser que se cumpla la primera y que se cumpla la segunda. Se tienen que cumplir las dos condiciones. De esa manera nos dice que sí que está aquí dentro, ¿vale? Y entonces, ¿qué nos está haciendo todo esto? Pues es que estés en este intervalo, o que estés en este intervalo, o que estés en estos intervalos, o en estos, o en estos. ¿Qué pasa? Que mientras que estés en alguno de ellos, como todo esto va por OEs, los I solamente son para marcar los intervalos, en cuanto estés en uno de ellos, entonces lo pintas. Si no estás en esos intervalos, entonces es 0. La lógica esta nos da, con que uno de ellos valga, 1. Si ninguno vale, 0. Entonces, si no estás en ninguno de estos intervalos, lo que quiere decir, estás aquí, o estás aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, pues entonces no lo pintas. ¿Vale? Yo creo que más o menos sencillo, aunque se ve aquí mucho lío y mucha cosa, si lo piensas con cuidado es... Quiero que esté entre esta zona y esta zona, pues le pongo un intervalo, como hemos hecho antes. Queríamos que fuese más alto de, o más bajo de, o queríamos que estuviese entre esos dos. Pues íbamos pintando y diciéndole cuáles eran nuestros intervalos. Aquí es lo mismo, lo que pasa es que hay bastantes intervalos, ¿vale? Tenemos 1, 2, 3 y 5, 8, ¿no? 4, 6, 8, sí. Y pues eso, ¿vale? Hasta aquí los intervalos y cómo pintamos esto dentro de nuestra línea gris inicial o nuestra espiral completa, ¿vale? Hablando de la espiral completa. Ahora, si volvemos a los minutos y a las horas, vemos que en los minutos, o en las horas, perdón, la luminosidad ya cambia un poquito. ¿Por qué? Porque las horas solo tengo que pintarlo si puedes pintarlo con el valor que toca. Entonces, las horas son las 2. ¿Cómo hago yo para ver si pinto
el 34 o el 21 o el 1 o el 3 o qué pinto? Bueno, pues lo que hago es convertir mis minutos, lo primero, a horas. Por lo tanto, tengo que dividir entre 60. Y eso es lo primero que hago. Cojo mi variable de tiempo y la divido entre 60. Eso es lo primero, ¿vale? También tengo mi numbers, que es la que me pinta cualquier punto, ¿vale? Esta de aquí con los intervalos, como veis que es lo que une, ¿vale? Esta de aquí con los intervalos lo que me hace es pintar el completo. Pero luego cada intervalo tiene asociado un i con una condición booleana que me va a decir si me va a pintar ese intervalo o no me lo va a pintar. Cada intervalo tiene un i con una condición booleana. Intervalo con un i y su condición booleana, ¿vale? Todos tienen eso. Y eso viene del tiempo. En función de qué tiempo sea, pintaré el intervalo o no pintaré el intervalo. Entonces empiezo con las horas. Pues las horas lo que tengo que hacer es decir, bueno, ¿me cabes en 34? ¿Sí o no? No me cabes, tengo 2. Entre 34 sigue sobrando 2. Vale. Pues eso lo hacemos con un módulo. 34, bueno, el número que sea, vamos a traernos esto de aquí más cerquita, que lo veamos bien. Las horas que sean divididas entre 34, el resto es lo que me da este operador, ¿vale? El operador módulo lo que me da es el resto de la división entre esta constante. Entonces, 2 entre 34, pues el resto es 2. Y lo que miro a ver es si este número que me da de resto es más pequeño que el que he metido inicialmente. Eso me dirá si he podido dividirlo o no he podido dividirlo. Si he podido dividirlo es porque es mayor que 34, entonces 35, 36, que al dividirlo entre 34 el resto será 1, 2 o el que sea, ¿vale? Entonces eso sí me habrá permitido dividirlo porque mi resto, mi módulo, es más pequeño que el número que entra. Eso es la forma de saber si ha entrado o no ha entrado. Si entra y está aquí, cuando mi variable numbers esté en el de 34, en esta zona de aquí, y si el número es mayor de 34, pues entonces píntamelo, ¿vale? Esto me dice que si el numbers está ahí y las horas están aquí, pues entonces sí me lo pintas. Y eso lo que me hace es pintarme, bueno, en este caso las horas son estas, ¿vale? Con los minutos estamos haciendo lo mismo. Con los minutos, en este caso lo que pasa es que los minutos son 47. 47 entre 34 me entra. Me sobran 13. Y 13 es más pequeño que el 47 que entraba. Por lo tanto, esta condición es cierta. El numbers, cuando esté aquí dentro, será mayor que todo esto. También será cierta. Como este es un i y me dice que si ambas de ellas son ciertas, entonces es cierto. Y como este i luego ya va con oes, pues al final si este es cierto, como este es cierto, esto de aquí lo es con este o, esto de aquí lo es, esto de aquí lo es, y entonces me lo pinta. Y me pinta esta de aquí. ¿Vale? El siguiente pasaríamos al 21, a ver si pinta el 21 o no pinta el 21. Vale, el numbers estará ahí dentro, porque el numbers va a estar por todos, así que nos podemos olvidar. Y nuestro minuto era 47. Lo hemos dividido. Bueno, ¿qué hacemos aquí ahora? Lo dividimos, lo hacemos módulo 34 y el resultado que me da de ese módulo, que era el 13, pues es el que me llevo para comparar y para dividir entre el siguiente. O sea, el resto que me queda lo voy dividiendo entre los siguientes números para ver si me sigue entrando o no me sigue entrando. En este caso, el 13 entre 21, el resto es 13. Por lo tanto, esto me dice que el módulo que salía, que era 13, y después de haberle hecho otro módulo sigue saliendo 13, es igual. Por lo tanto, esta condición no es cierta porque no es menor, es igual.
Entonces esto no es cierto, por lo tanto esto no es cierto y por tanto no pinto la franja del 21 porque no entra. La del 13, eso ya es otra historia. La del 13 sí que entra porque 47 módulo 34 me sobran 13, módulo 21 me sobran 13, módulo 13 me sobra 0. 0 más pequeño que 13. Por lo tanto, verdadera. Verdadera esta otra porque todas estas son verdaderas. Y por tanto, este i es verdadero. Pues me pintas el 13. ¿Vale? Pues tenemos visto el reloj de Fibonacci. Lo único que tenemos que hacer es sumarlo porque ya hemos conseguido que esto no lo vaya pintando de esa manera. ¿Vale? Bien, reloj de Fibonacci. Listo. Reloj digital. Otra forma de utilizar el FXMap, lo que decíamos. Hemos creado una serie de números digitales a partir de, pues, realmente a partir de estas dos formas. De un polígono, de un hexágono y de un cuadrado. A partir de ahí nos lo hemos ido trayendo, hemos ido recortando, hemos ido haciendo simetrías y nos han ido quedando pues estas cosas. Y tenemos los números. Los números y los dos puntitos. Y en este FXMap aquí sí que hemos utilizado los quadrant, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues yo quería utilizar el cuadrante, vamos, quería tener 4 valores. Quería tener estos 4 valores y un quinto valor en el centro. Entonces, el quinto valor en el centro, el cuadrante inicial, imagen 10, que son los dos puntitos. ¿Vale? Y aquí no tiene ningún tipo de función. Estos de aquí no paten, porque estos no quiero que pinten. Y los que me interesa que pinten son estos 4, ¿vale? ¿Dónde estoy pintando? ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. En el cuadrado 0 y 1, que es este de aquí y este de aquí. Y en el 0, dentro del 0, que era el de arriba, estamos pintando el 2 y el 3, que son los de abajo, estos dos. Y en este, que era el de la derecha, también el 2 y el 3, o sea, los dos de abajo. Estoy pintando esta franja de aquí, rellenando esa franja. Lo que ocurre es que en esa franja, pues los tengo un poco desplazados para ajustarlos, ¿vale? Para ajustar el número donde queremos. Pues ya está. Esta era la otra forma de colocar las imágenes, ¿no? Y ahora, ¿qué imagen cojo? Pues tengo el input image, ¿vale? Lo tengo con una función, ¿vale? Entonces, si vemos la función, ¿qué es lo que me hace? ¿Vale? Que parece como muy, muy sencilla. Vamos a verla de esta, ¿vale? Estas son las decenas de las horas, ¿vale? Yo a estas imágenes, como habéis visto en este, entran las imágenes de 0 hasta 10, hay 10 imágenes y realmente es la imagen 0 es el 0, la imagen 1 es el 1, pues porque están metidas así. La imagen 0, input image 0, es el 0. La 1, pues es la 1 y así, ¿vale? Entonces eso me resulta muy cómodo para que a la hora de coger el tiempo y querer sacar las decenas de las horas, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? El tiempo para pasarlo a horas había que dividir entre 60. Y una vez sacado el número de horas, lo divido entre 10 para quedarme con las decenas. Entonces, entre 60 y entre 10, entre 600. Ese valor, lo único que tengo que hacer es convertirlo en un entero, porque este índice de entrada de imágenes es un entero. Necesita decir la imagen 1, o la 2, o la 3, o la que sea. Entonces, eso lo convierto con un toInteger, igual que antes habíamos hecho con un toFloat, ¿vale? Si miramos la de las unidades de las horas, cambia un poco. Lo divido entre 60 para conseguir las horas y luego no lo divido entre 10 porque lo que quiero es el resto de esa división que había hecho antes. Si tuviese 12 horas, lo que quiero es ese 2. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es dividir entre 10 y quedarme con el resto. Y eso es lo que habíamos dicho antes, el módulo. Módulo 10 lo que me da es el 2. Este me dice, me lo convierte a entero y me dice, ponme la imagen 2, que la imagen 2 es el 2. Y ya tengo 0,2.
Con las decenas de los minutos pasa un poco lo mismo. Hago módulo 60 porque yo quiero que los minutos todo el rato van de 0 a 59. Y eso solo lo puedo hacer con un módulo. ¿Vale? Porque si no hago el módulo, va a ir al final de 0 a 1440. Y yo no quiero eso. Yo quiero que cuando llegue a 60 se convierta en 0 otra vez. Cuando llegue a 120 sea 0 otra vez. Y así. Entonces hago un módulo 60. Ya me quedo solamente con el número de los minutos. Y ahora con esto, que es el número de minutos, que sale el 47, divido entre 10 y me da el 4. Y en el siguiente pues haré módulo 10, ¿vale? En el siguiente cojo mis minutos con el módulo como había hecho antes y ahora le hago módulo 10 para quedarme con el resto de dividir 47 entre 10, que es el 7. Entonces ese 7 lo vuelvo a convertir a entero y señalo eso. Así de sencillo, pero si no es con un FXMap, yo ahora mismo no sé cómo se debería hacer o cómo se podría hacer esto, el reloj digital, si no es con un FXMap. Y no sé cómo se podría hacer esto de aquí si no es con un FXMap. El analógico sí. El analógico ya os he dicho que solamente habría que coger aquí y a partir de aquí darle una rotación y eso se la damos con un Six Transform y luego unimos las dos con un blend y ya está. Entonces, bueno, el FXMap aquí no habría hecho falta porque si os dais cuenta, pues es un cuadrante para colocar una de las imágenes en el centro y otro cuadrante para colocar otra imagen en el centro. El offset de esto está cambiado un poco y el offset de este pues también cambiado otro poco, simplemente para centrarlo, ¿vale? Lo hemos bajado un cuarto, como la medida está metida en los cuadrantes de arriba, lo que quiero bajarlo es un cuarto para abajo para que se centre. Y luego lo quiero llevar un cuarto para la derecha para que se centre, pues el 0,25 y 0,25, ¿vale? Uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda, no tiene más. Y luego la escala se la hemos puesto al doble para que ocupe el cuadrante completo y luego ya a partir de ahí ya empequeñecerlo, meterlo donde necesitemos y lo que sea, ¿vale? Bueno, esto simplemente es la pantalla, el emisivo y aquí el normal y el glossiness, vale. Que bueno, no son muy importantes, pero sí que tiene alguna cosita, algún arañazo, suciedad, tanto en la pantalla como en los bordes de la pantalla o de las pantallas. Así que bueno, algo sutil porque no va a estar lleno de roña, pero algo que es necesario siempre. Así que bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Cualquier duda, ponerla en comentarios. De verdad, cualquier ejemplo que se os ocurra y que nos salga, cualquier reto que me queréis proponer, pues aquí estamos para probar y para que crezcamos todos juntos. O sea que bueno, espero que os haya gustado y si no, pues también decidlo. Un saludo a todos y nos vemos a la próxima.